Primeramente, hablar de forma clara, dirigirse a los niños según su edad, adaptados a su edad, a su nivel de comprensión, a su nivel de desarrollo, ni menos ni más. Ni hablar a los niños como si fueran bebés, ni hablar a los niños con vocabulario y con expresiones que no entiendan. Que en las conversaciones el niño atienda, lo que os he dicho antes, sentarse con el niño a hablar, que el niño atienda y no tenga ninguna distracción, el dedicar unos minutos al día, 3, 4, 5 minutos, a preguntarle qué tal ha ido en el cole, qué te ha pasado y qué has sentido y cómo lo has solucionado, sin estar comiendo, sin estar viendo la tele, hablar. Evitar frases autoritarias, tipo, aquí mando yo porque yo lo digo, o esta es mi casa. Evitar el uso de expresiones negativas, no toques eso, no hagas eso, no hables así, no te subas aquí, no te subas allá, no puede haber 1000 prohibiciones en casa, no puede estar todo prohibido, ¿vale? Escuchar activamente, ya lo he comentado, en tener conversaciones con escucha activa, evitar los reproches, me pones nervioso, trabajo todo el día y tú me lo pagas así, me pego cocinando toda la mañana y tú no te comes la comida, el evitar ese tipo de reproches. Nosotros lo soltamos así un poco a lo loco, pero a los niños les afecta el oír determinadas cosas. Y por último, no poner castigos y sanciones en caliente, muy importante, y reforzar positivamente. Esto lo dejo porque lo veremos más adelante, ¿vale? Vale, educar emocionalmente. Pasamos al apartado de inteligencia emocional. Supongo que la palabra inteligencia emocional o ser emocionales, ser personas emocionalmente inteligentes, perdón, lo habéis oído muchas veces, está muy de moda, está muy en auge. El problema es que no se aplica. En los colegios no se aplica, en las familias tampoco se aplica. Nos seguimos basando todavía en la inteligencia tradicional o clásica, es decir, que el niño aprenda muchos conocimientos, que el niño apruebe y saque buenas notas y que el niño tenga un cociente intelectual alto. Con esas 3 cosas tiramos para adelante y ya somos felices y estamos contentos. ¿Qué pasa? Que en los años 90, coincidiendo también con el inicio de la educación positiva y todo ese movimiento, se llegaron a 2 conclusiones. Que la inteligencia académica, el cociente intelectual y todo esto que nos gusta tanto, no es suficiente para el éxito profesional. Y por otro lado, que la inteligencia académica no garantiza el éxito en nuestra vida cotidiana, no garantiza que tengamos unas relaciones sentimentales saludables, familiares, con amigos, no garantiza ese éxito. El cociente intelectual de los niños igualmente no influye en el desarrollo emocional ni en la salud mental de una manera predominante, y son otras habilidades las que sí influirían en esa salud mental de los niños, que serían pues la empatía, el control de la frustración, la capacidad de adaptación, el saber resolver los problemas de una manera adecuada, el respeto, etc. Todo esto sería lo que se llama inteligencia emocional, ¿vale? Y la definición así más general que se suele dar de inteligencia emocional es la capacidad para identificar, entender y manejar las emociones correctamente, de un modo que facilite las relaciones con los demás, la consecución de metas y objetivos y el manejo de estrés o la superación de obstáculos. Esto sería ser emocionalmente inteligentes, ¿vale? A raíz del auge de la inteligencia emocional se han realizado muchos estudios acerca de esto con niños y se ha llegado a la conclusión, cifras arriba, cifras abajo, de que el 77% del éxito en la vida depende de la inteligencia emocional y de que el 23% depende de la inteligencia tradicional. Esto no quiere decir que dejemos de lado los deberes, ni estudiar, ni aprobar, ni pasar de curso, pero sí que nos centremos también en fomentar y en trabajar otras cosas en casa, que a veces el rato que se ve a los niños en casa es deberes, cena y dormir. No, hay que fomentar otras cosas y trabajar otras cosas que también son importantes, ¿vale? ¿Qué pautas tenemos para desarrollar la inteligencia emocional? Primero, ser un modelo adecuado para nuestros hijos. Los niños aprenden por imitación, ya lo he dicho, y tienen que tener unos modelos adecuados en casa, ¿vale? Que se respeten los padres, que se comuniquen de forma adecuada, que resuelvan los conflictos de forma adecuada. Si los niños ven que los padres resuelven los conflictos a gritos, pues él aprenderá que los problemas se resuelven a gritos y lo aplicará en otros contextos. Comunicación natural de los sentimientos, el hablar de los sentimientos, por qué estás triste, por qué estás contento, qué te ha pasado hoy, cómo lo has solucionado, etcétera, etcétera, etcétera. Los sentimientos no son lógicos, hay que respetarlos. Probablemente si aquí ocurre una situación, cada uno de nosotros tendremos un sentimiento semejante pero distinto y ninguno será más verídico que otro. Entonces con los niños pasa lo mismo, a veces lo que he dicho antes, a veces nos llegan enfadados, nos llegan llorando, le quitamos importancia, pero ellos es lo que están sintiendo en ese momento. Entonces hay que hablar de los sentimientos que tienen que ponerle etiqueta a los sentimientos, tienen que aceptarlos, tienen que reflexionar sobre ellos y se puede aprovechar cualquier situación para analizar, preguntar y hablar a los niños sobre los sentimientos que tienen, que conozcan su propio proceso
interno en cuanto a sentimientos y pensamientos y emociones, que les sepan poner nombre. Cuando están enfadados, que sepan, pues estoy enfadado, estoy frustrado o he sentido vergüenza, ¿por qué la he sentido? ¿Qué he hecho? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer la próxima vez? ¿Vale? Vale, aquí he puesto 3 actividades muy generales para desarrollar la inteligencia emocional, la conciencia emocional. Una para niños muy pequeños, otra para un poquito más mayores y otra para adolescentes. La primera sería con niños pequeños, todo tipo de actividades que se os ocurran para que identifiquen las emociones, el dibujar emociones, el hacer emociones frente al espejo, ponerle nombre, etc. El segundo sería ayudarles a conectar con la emoción, niños un poquito más mayores, cuando sientan una emoción, el ayudarles a conectar con esa emoción y el ponerle nombre, detectar por qué se ha sentido esa emoción, qué ha pasado después de esa emoción, ¿vale? Y con adolescentes sería lo mismo, pero se podría trabajar por escrito. Tienen más capacidad a la hora de redactar y lo podrían hacer por escrito. Aquí os he dejado 2 enlaces que os los daré luego, donde hay muchísimas actividades y dinámicas para hacer en casa y desarrollar la inteligencia emocional. Os la daré luego y en casa lo miráis, ¿vale? Porque si me ponía a explicar todo aquí, pues no acababa. Entonces digo, se lo dejo y que lo miren, está muy bien explicado. Pasamos a las normas y límites y premios y castigos, ¿vale? Las normas y límites. Primeramente ofrecen seguridad y protección a los niños. Lo que he dicho antes, necesitan una serie de pautas en casa, bueno, y en la vida en general para funcionar. ¿Qué hacen con estas normas y límites? Crean sus propios referentes, saben lo que está bien y lo que está mal y crean sus propios valores. Si en casa está prohibido o se ha creado una norma de que no se dicen palabrotas y ni el papá ni la mamá ni los niños las dicen, el niño va a tener un valor, va a crear unos valores de respeto, de educación a la hora de hablar bien, que lo va a llevar el resto de su vida. Entonces, los valores al final nacen en el hogar a partir de una serie de normas y límites y de conductas impuestas por los padres al final. Las normas y los límites ayudan a lograr una convivencia más organizada y promueven el respeto, preparan a los niños y niñas a enfrentarse a una sociedad con restricciones. Luego, cuando salen al colegio, cuando salen a la vida, al trabajo laboral, etcétera, se enfrentan a una serie de normas que si no están acostumbrados a cumplir, luego les cuesta cumplir. Son los niños del estilo permisivo. Si en casa no hay normas, luego sales fuera, te encuentras con normas y viene pues el berrinche de que no lo quiero cumplir, ¿no? Y por último, ayudarán a tolerar mejor la frustración. ¿Qué 3 características? No te preocupes. ¿Qué 3 características tienen que tener las normas? Tienen que ser realistas, no se pueden poner normas desproporcionadas. La típica norma de o haces esto o te quedas un mes sin tele, por ejemplo, no puede ser. Tienen que ser normas y límites realistas. ¿Por qué? Porque si no son realistas no las cumplimos. Y no hay nada peor que no cumplir que los padres sean los primeros que no cumplen una norma porque se desmorona ya el sistema de normas, límites, castigos, ¿vale? Tienen que ser claras las normas, tienen que estar adaptadas a su edad y a su nivel de desarrollo, a su nivel de madurez. Hay niños que son más maduros, hay otros que son menos inmaduros y tienen que ser consistentes, es decir, las normas se cumplen siempre, da igual que haya invitados en casa, da igual que estemos en otro contexto, da igual que los padres estén cansados, las normas se cumplen siempre, porque si un día no se cumple la norma, pues ya volvemos a desbaratar todo lo que hemos montado, ¿vale? ¿Cómo se establecen las normas? Primeramente, los padres tienen que mantener un control emocional, no se pueden poner normas en caliente, porque entonces no son normas realistas, en caliente pondrías normas que a lo mejor pensándolo mejor tiempo después no las pondrías, entonces no se pueden poner normas en caliente. Hay que hacerles partícipes a los niños de las normas. Si tú participas en algo, lo haces con más empeño, con más ganas, y hay que hacerles a ellos partícipes, hay que sentarse con ellos en frío y hablar, bueno, pues esta conducta, ¿tú crees que esto está bien? ¿Por qué? ¿Qué te parece si ponemos que esto no se puede hacer o que esto no se haga o hacerlo de otra manera? Entonces es importante hacerles partícipes. Todos los miembros deben tener las normas claras y las deben cumplir. Lo que cumplen los niños, cumplen los padres, y lo que cumple un hermano, lo cumple el otro hermano, no es solo para una persona. Y las normas no pueden ser excesivas. Si hay muchas normas, los niños se sienten presionados y no las cumplirá. Es mejor tener 5 normas y tenerlas claras que tener 20 normas. Por ejemplo, hay normas en las casas que se pueden... está prohibido tocar ese jarrón porque me lo regalaron y tiene mucho valor. Pues a lo mejor esa norma se puede quitar y nos podemos centrar en las 4 normas básicas de comer bien, de te tienes que comer todo, el rato de deberes, centrarnos en 4 cosas básicas y que las cumplan mejor.
Si el comportamiento o la norma se ha conseguido, es fundamental reforzar positivamente, que ahora lo veremos. Si el comportamiento no evoluciona o no se ha cumplido, pues se vuelve a tratar el asunto con el niño, se vuelve a hablar sobre la norma, se puede cambiar la norma, se puede mantener, y si es necesario, se pueden endurecer las consecuencias negativas o buscar consecuencias positivas más agradables. Yo recomiendo buscar consecuencias positivas más agradables más que endurecer las consecuencias negativas, ¿vale? Siguiente, los refuerzos y los castigos. El sistema de refuerzos y castigos nace con la teoría, con el modelo de condicionamiento operante de Skinner. Este modelo nos sirve para todos y hemos aprendido todos con él, que significa que la frecuencia de una conducta aumenta o disminuye según las consecuencias que tenga. Estas consecuencias son los refuerzos o castigos. Si tú haces una conducta y la refuerzas, va a aumentar. Si tú haces una conducta y la castigas, va a disminuir. Todos funcionamos así, los mayores quizás no funcionamos tan puramente porque nos influyen otras cosas, pero los niños sí, los niños son más puros y funcionan así. Si tú le refuerzas, lo hace, si tú le castigas, no lo hace. Y si le refuerzas y no aumenta, será que no lo has reforzado lo suficiente para que lo haga, ¿vale? Sí, porfis. Perdón. ¿Cómo aplicamos los refuerzos? Para empezar, es importante evitar los refuerzos económicos y materiales. Cuando un niño hace algo bueno, es mejor decirle: nos vamos al parque el fin de semana toda la familia, que te doy 3 euros. A la larga es mejor evitar los refuerzos económicos y materiales. Usar verbalizaciones positivas siempre que haga algo. A veces cuesta cuando estás enfadado, cuando estás cansado. Pues muy bien, campeón, lo has hecho muy bien, fenomenal, qué guapo estás hoy, qué bien te has portado hoy, qué bien has comido hoy. Constantemente hay que estar reforzando positivamente. Los refuerzos deben ser cercanos a la acción. No podemos dar un refuerzo 2 días después. Toma, esta piruleta porque hace 2 días te comiste todo. No, si te comes todo y te quiero reforzar, te refuerzo en el momento. No te refuerzo ni 3 horas después, ni 2 días después, ni más tiempo después. Tiene que ser contingente. Tienen que ser coherentes y proporcionadas para que los niños les encuentren sentido. Tienen que entenderlo, si no, no va a funcionar el refuerzo, tanto el refuerzo como el castigo. Hay que cumplir con lo dicho. Si tú dices que si tú haces esto va a tener una consecuencia positiva, hay que cumplir, porque si no se cumple, pues lo mismo, se desmorona, al final a la siguiente no se lo van a creer, tiene que ser coherente. Y hay que respaldar nuestros comentarios con argumentos, siempre que entiendan todo, hacerles partícipes, hablar con ellos, ¿vale? Los castigos. Hay que usar con control los castigos. Es mejor funcionar con refuerzos que con castigos. Es mejor querer aumentar una conducta positiva con refuerzos, su conducta general con refuerzos, que querer disminuir la mala con castigos. Es mejor centrarse en alabarle, en premios, aunque no sean materiales. Lo mismo, tienen que ser cercanos en el tiempo. Si tu hijo ha hecho algo mal, no ha cumplido una norma, no se puede castigar 2 días después. Pues por lo que hiciste hace 2 días, no, se hace en el momento o no se hace ya. Y una vez aplicado el castigo nos olvidamos. No podemos, si aplicamos el castigo y lo cumple, no podemos estar un día enfadados de morros con el niño.